Muy buenos días. Comenzamos nueva serie llamada La Iglesia. Vamos a conocer qué es la Iglesia, la importancia que tiene de ser parte de ella, de la Iglesia, cómo hemos de movernos, qué hemos de hacer siendo miembros de la Iglesia y distintos conceptos acerca de la importancia de la Iglesia en nuestro tiempo. Y vamos a comenzar con el primer día hoy acerca de qué es la iglesia, qué significa la palabra iglesia. Y vamos a ver que hay dos connotaciones, dos diferencias en esta palabra y vamos a ir a conocer qué es la iglesia. El vocablo iglesia, para empezar, proviene de la palabra en latín ecclesia, la cual a su vez procede del término griego eclesia también, que significaba asamblea. Sucede que en Atenas la eclesia era la asamblea de ciudadanos que se reunían para discutir asuntos públicos. Asimismo, ekalein en griego significa llamada o invitación. Es decir, se asocia esta palabra a la idea de una llamada a la participación. Así que vemos que es una palabra polisémica que tiene varios significados. Y es que por un lado, en la iglesia le llamamos a lo que es el edificio público destinada al culto cristiano. Pero por otro lado también es la institución que representa al conjunto de personas que profesan la fe cristiana. Nosotros. La iglesia somos nosotros, los miembros. Ese es el real significado de la palabra iglesia, que viene de eclesia, es decir, asamblea, el grupo de personas que se reúnen con un fin. Ese es el significado de eclesia, de iglesia. Y tiene mucho que ver con esa palabra de la familia que hemos dicho, ekalein, que significaba en griego llamada e invitación. Así que tenemos una llamada, una invitación a ser parte y a participar junto con la iglesia de la actividad cristiana. ¿Sí? Así que tenemos esa terminología que realmente significa el grupo de personas que se reúnen para el culto cristiano, para adorar y alabar a nuestro Dios, para tener ese contacto con nuestro Dios a través de la palabra del Señor, conocer de las Escrituras. Todo esto viene de esa terminología, ese grupo de personas que se reúnen con este fin. Pero por otro lado, con el tiempo, hemos llamado también lo que es el templo o el lugar, el local, la nave, como quieras, ese lugar donde nos reunimos para precisamente hacer culto, es decir, alabar, adorar a nuestro Dios y aprender también de las Escrituras. Y yo creo que, personalmente, que el hecho de que cuando al principio se podría decir vamos con la iglesia, vamos donde está la iglesia, al final se convirtió en vamos a la iglesia y se le llamó al lugar en determinado iglesia también. Así que tenemos este doble significado de la palabra iglesia. Así que cuando decimos vamos a la iglesia, vamos al lugar donde nos reunimos, pues se entiende que es la iglesia. Pero por otro lado tenemos que tener muy claro que lo principal, la base, somos nosotros, las personas que nos reunimos en ese lugar o en otro lugar, pero con el fin de alabar y adorar y dar culto a nuestro Dios. Amén. Así que, teniendo esto claro, vamos a ver cuál es la base de la iglesia según la Biblia. Y la podemos ver en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, donde nos dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, su propia persona. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Aquí vemos algo muy interesante. Cuando en el versículo 18 Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa Petros, viene del griego Petros, que significa piedra. Y le sigue diciendo, y sobre esta roca, sobre esta Petra, Pedro es Petros, roca es Petra. Y Jesús le dice, sobre esta Petra, algo mucho más grande, más poderoso. No dice piedra, le dice roca. Es decir, Pedro, piedra, sobre esta roca, mucho más grande, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca entonces? Bueno, pues si leemos el contexto, vemos que Pedro llegó a decir una revelación muy importante. Le dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿quién creéis que soy yo? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que vemos aquí a dos personas. Por un lado vemos que es Pedro, piedra, y por otro lado aparece, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo esperado. La roca, la revelación tan grande de quién es Jesús. Así que podemos entenderlo de la siguiente forma. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro, una piedra, alguien importante, sólida, y sobre mí, sobre la roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Así que la base de la iglesia no es una persona que puede fallar. La base de la iglesia es Jesucristo mismo. Dios mismo es la base de la iglesia. De hecho, luego podemos ver en la palabra de Dios que dice que Cristo es la piedra angular. La base, la piedra angular era la primera piedra que se ponía, porque antiguamente no se construía con ladrillos, se construía con piedras y no hacían columnas o vigas, sino que con la misma roca, haciendo piedras en forma de L con ángulo. Estas eran las que se ponían de base para la construcción en una casa de piedra. Y esta es la primera piedra que se pone, la base. Y aquí podemos ver en las escrituras también que nos hablan de que Cristo es esa piedra angular que desecharon los edificadores, dice la palabra de Dios. Pero que es la piedra del ángulo, la base de la edificación de la iglesia. Cristo es la base de la iglesia y sobre esa base es donde debemos de edificar. No debemos de edificar sobre una persona. Y esto es importante. No tenemos que edificar nuestras vidas sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos fallar y puede derrumbarse la edificación. Pero tampoco tenemos que edificar sobre otros. Si es verdad que nos vamos a ayudar con otros, vamos a ser de apoyo unos con otros. Pero la base de nuestra vida y la base de la iglesia no puede ser una persona. Tiene que ser Dios, para que esa base sea firme y fuerte. La base de la iglesia tampoco puede ser un ministerio, el pastor, el apóstol o llámalo como quieras. La base no puede ser una persona. La base es Cristo y la iglesia es de Cristo Jesús. Cuando hablamos a veces en términos de la iglesia de fulanico, de menganico, bueno, está bien para poder identificar un poco el lugar de la iglesia en esa localidad. Pero la iglesia es de Jesucristo. La base es Cristo Jesús. Teniendo esto como base, tenemos que entender que si la base de la iglesia es Cristo, también tiene que ser la base de nuestras vidas como parte de la iglesia. Cristo tiene que ser el principio en todo y de todo, la base de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.